Voy a explicaros un poquito cosas de magnitudes de circuitos. Las magnitudes son las cosas que podemos medir en un circuito y las medimos porque nos interesa conocerlo, porque las magnitudes sirven para describir las características que tiene el circuito, si es muy potente, si tiene mucha resistencia, si va a hacer mucho trabajo, cosas así. La primera de las cosas importantes en un circuito es el voltaje. El voltaje lo definíamos como la energía que tenía cada carga eléctrica para atravesar el circuito, y esa energía venía dada por la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Si es la diferencia de potencial entre un polo y otro de la pila, es el voltaje del generador, que es el voltaje total del circuito. El voltaje se mide en voltios y su abreviatura es una V. La siguiente cosa importante en el circuito es la intensidad. La intensidad es la corriente, es con lo que medimos la corriente, es decir, el flujo de cargas por segundo. Se mide en amperios. Y un amperio es un culombio, el culombio es la unidad de carga por segundo, ¿vale? Porque la intensidad es las cargas, esto está aquí, cargas partido por el tiempo. Pero teniendo en cuenta que las cargas no son directamente los electrones, que son las cargas negativas, sino los culombios, que los culombios son cada uno de ellos como un paquete de electrones. Un paquete de electrones que tiene dentro ni más ni menos que 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Porque los electrones son tan pequeñitos que no podemos medirlos uno a uno y tenemos que medirlos en paquetes de este tipo. La otra unidad que nos interesa es la resistencia. La resistencia la definíamos como la oposición que muestran los elementos del circuito al paso de la corriente. Cuanto más resistencia hay en un circuito, más difícil es de atravesar. Se mide en ohmios y el símbolo es una omega mayúscula. Todos los nombres, tanto ohmio como amperio como voltio, vienen de los apellidos de las personas que fueron muy importantes en los descubrimientos de cosas relacionadas con la electricidad. Y de aquí pasamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm es una expresión que nos relaciona voltaje, intensidad y resistencia. Como podéis imaginar, lo que nos va a decir es que la intensidad aumenta con el voltaje y disminuye cuanta más resistencia haya en el circuito porque más difícil es de atravesar para los electrones. Pues esto lo tenemos aquí. La intensidad es el voltaje dividido entre la resistencia. ¿Para qué nos sirve la ley de Ohm? Pues nos sirve para calcular circuitos, para saber en cada momento en el circuito qué intensidad de corriente está pasando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, lo veis aquí. Planteamos un circuito con una resistencia de 100 ohmios y un voltaje de 6 voltios del que desconocemos la intensidad. ¿Cómo podríamos saber la intensidad en este circuito? Pues aplicamos la ley de Ohm, decimos intensidad es igual a voltaje partido por resistencia, sustituimos los datos que tenemos, 6 voltios entre 100 ohmios y nos da que por ahí estará pasando una corriente eléctrica así de 0,06 amperios. En cada segundo pasarán por estos puntos del circuito 0,06 culombios de carga, ¿vale? 6 amperios. También podemos saber, conociendo la intensidad y la resistencia, cuál es el voltaje de un circuito. En este caso lo que hacemos es que de esta fórmula de aquí despejamos, la tenemos aquí igual, despejamos el voltaje, pasamos la R multiplicando al otro lado del igual y nos queda que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y esto es 200 ohmios multiplicado por 0,02 amperios, que eran los datos que teníamos en el problema, pues sabremos que el voltaje sería 4 voltios. Y por último, conociendo el voltaje y la intensidad, podemos también despejarlo. Nos queda la ley de Ohm de esta forma, la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Aquí viene mi niño y voy a tener que interrumpir el vídeo. No ha cerrado la puerta. Bueno, pues lo que decía, la resistencia es el voltaje partido por la intensidad y esto es 9 voltios entre 0,01 amperios, 900 ohmios. Lo pongo así. Como veis, la ley de Ohm se puede escribir de 3 maneras distintas, aunque es toda la misma, ¿vale? Esta es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. Si despejamos aquí el voltaje y pasamos la R multiplicando, nos queda que el voltaje es la resistencia por la intensidad. Y si de aquí despejamos la resistencia pasando la I aquí dividiendo, nos queda que la resistencia es el voltaje dividido entre la intensidad. Y con esas 3 expresiones podemos calcular cualquier circuito sencillo en el que solamente haya una resistencia.